Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y que nos preocupa con esas noticias que vemos día a día y que nos sentamos a pensar qué va a pasar. Es lo único que la mayoría de costarricenses que quizás no conozcan a fondo los temas económicos se preguntan. Sobre todo las noticias un tanto negativas y preocupantes. Usted enciende el tele y ve noticias de que sube el precio del dólar, el costo de la vida y la inflación están disparados. Por otro lado, ve noticias sobre el impacto de la economía en el mundo por la crisis que hay entre Rusia y Ucrania. Va al supermercado y ve los alimentos más caros. Va a la feria y ve todo más caro, y cada vez más caro, y cada vez más caro. Y esto a cualquiera y a cualquier país pone en preocupación hasta dónde vamos a llegar. Porque todo sube y desgraciadamente los salarios no crecen igual que quizás sube la inflación o los productos que vienen producto del petróleo. Pues bien, hoy queremos conversar con nuestro invitado, que es un gran especialista en estos temas, que ya lo hemos tenido aquí. Vamos a hablar con Roy González, que es economista. Roy ha sido viceministro de Hacienda en 2 ocasiones, es gerente de la Bolsa Nacional de Valores, también gerente del Banco Central de Costa Rica y es consultor. Conoce bien del tema. Para que nos cuente un poco qué está pasando a nivel nacional, por qué todo esto se está dando y en qué vamos a terminar. En un periodo donde estamos, pocas semanas ya, de elegir Costa Rica el próximo presidente de la República, que se topará con todas estas incertidumbres económicas que el país tiene, cuya esperanza es una reactivación económica. Todos escuchamos a la gente hablar de reactivación económica, de la necesidad de empleo, que es una de las grandes demandas que tiene el país, la necesidad de empleo, y tratar de que todos salgamos adelante. Creo que es la aspiración de la mayoría de costarricenses en estos momentos. Roy, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tertulia de Noche nuevamente y agradecerle, como siempre, que nos atienda. No, muchas gracias a usted, Álvaro. Un placer siempre conversar con los amigos de Tertulia de Noche y encantado de intercambiar, digamos, impresiones, ¿verdad? Que es tal vez lo que a estas alturas podemos hacer sobre lo que pasa en el mundo y las posibles repercusiones en Costa Rica. Así que a tus órdenes. Gracias, Roy. Uno de los temas es, cómo se va disparando el dólar, ¿verdad? Que hemos visto en los últimos días y que todos vemos que es lo que está pasando a nivel internacional y que repercute, que es cómo se dispara el precio internacional del petróleo, que está llegando, digamos, a récords históricos, no solo en el mundo, sino también en nuestro país, que ya de por sí del último aumento venía antes de que se produjera esta crisis en Ucrania y Rusia, y que ahora aparece que perfectamente podría nuevamente aumentar los precios del petróleo, lo cual es un golpe durísimo para todo el sector de la economía nacional. ¿Esta situación es de ahora o se viene hace tiempo presentando, Roy, y hasta ahora lo sentimos producto de una crisis entre Rusia y Ucrania? Bueno, vamos a ver, ahí hay varias cosas interesantes. La primera era la que usted comentaba al introducir el programa, y es en el sentido de que nosotros íbamos en una coyuntura en la cual teníamos expectativas para este 2022 que eran muy positivas en términos más bien de reactivar la economía. Lo cierto del caso es que la pandemia del COVID-19 nos causó mucho daño y para este 2022 teníamos expectativas muy interesantes de comenzar a revertir algunos efectos, particularmente recuperar parte del sector de turismo que todavía sigue casi un 25% abajo de los niveles de actividad que tenía en febrero del 2022, por ejemplo, antes del 2020, antes de la pandemia. Y de alguna manera también recuperar parte del consumo de los hogares, que se había visto afectado no solo porque mucha gente había visto, digamos, afectados sus niveles de empleo, sus salarios, esas cosas, sino también hasta por un motivo precautorio de que la gente trataba de ser más cuidadosa porque no se sabía muy bien qué podía pasar.
¿verdad? Entonces, la recuperación del turismo, la recuperación del consumo de los hogares y la recuperación de la construcción eran parte de las apuestas que teníamos para una mejor recuperación de la economía en este 2022. Ahora, esta situación, y usted lo dice muy bien, hay como una combinación de temas que ya venían y otros que se detonan con la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver, ya teníamos un problema que tenía que ver con la famosa crisis de los contenedores, digamos, las crisis de logística en general, que era básicamente lo que le toma a la economía repuntar después o reactivar su capacidad de crecer o de producir después de un parón muy largo con la pandemia. Y entonces eso tenía ya un efecto muy fuerte sobre el costo del transporte marítimo, entre otras cosas, de los contenedores, que básicamente habían triplicado su precio con respecto a los niveles previos a la pandemia, y tenía mucho efecto también en la aceleración de la inflación, entre otras cosas, por ejemplo, de alimentos, por el tema de granos básicos, por el tema del pollo, ese tipo de cosas. Ahora, digamos que ahora, como decía popularmente, éramos 18 y parió la abuela. Entonces, es bien complicado esto porque lo que tenemos es que ese efecto que ya se estaba reflejando por la vía de la inflación, ¿verdad? Y que hacía que, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieran la inflación más alta de 40 años, o en la Unión Europea también niveles muy altos. Ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, hay una preocupación de que se disparen aún más la inflación y algunos temas complejos. Por ejemplo, solo para mencionar un par de indicadores. Eh, Rusia es el mayor suplidor mundial de trigo y junto con Ucrania representan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo. Entonces uno lo que dice de hecho las exportaciones de Ucrania de trigo están del todo paralizadas. Entonces ya no es solo del tema del petróleo, ¿verdad? Sino que posiblemente en algún momento sea la harina y el pan, ¿verdad? Que ya ahí viene un poco en cadena. Después, en el tema de petróleo también, porque el petróleo ruso, vamos a ver, incluso lo que la Unión Europea eventualmente quiera de reducir su dependencia, hoy la Unión Europea depende digamos, el gas natural que usa para la calefacción, que todavía les faltan por lo menos un mes duro de invierno. El 40% de ese gas natural proviene de Rusia y el 25% del petróleo que usan proviene de Rusia, ¿verdad? Entonces, en algún momento uno, al tratar de bloquearle a Rusia ese mercado y tratar de adquirirlo de otras fuentes, hace lo que usted bien decía, que el petróleo te haya tocado alrededor de $140, se ha devuelto un poco en los últimos 2 días, hoy anda como en 115, pero sigue siendo un precio muy alto y eso se refleja a nivel local en una primera instancia en la aceleración de la inflación, ¿verdad? La inflación de febrero en Costa Rica cerró muy alta en un 4,9%. O sea, por encima, acordémonos que el Banco Central tiene una meta de inflación del 2% o del 3% con un margen de tolerancia de un punto hacia arriba y un punto hacia abajo. O sea que ya hoy estamos por encima de la meta del Banco Central, en casi un punto, estamos en 4,90. Y la preocupación ahí además es que el Banco Central, cuando eso pasa, se le ocurre, o sea, le da la tentación de comenzar a subir tasas de interés para contener la inflación. Y entonces, de hecho, ya el presidente del Banco Central más o menos lo alertó eso. La próxima reunión de política monetaria de Costa Rica es el próximo lunes. Y entonces uno ya le preocupa que el Banco Central siga tratando de contener la inflación subiendo tasas de interés. Y entonces esa subida de tasas de interés se suma a un golpe al bolsillo. Claro. Y además, a nivel global, el tema de un petróleo más caro, de mayores dificultades, se suma a que posiblemente alguna gente que iba a tener planes turísticos ya no los va a poder concretar si la inflación le sube, entonces nuestro turismo se va a recuperar más lentamente
Y a nivel local, esa expectativa que tenía el Banco Central del aumento del consumo de los hogares puede ser que no suceda si tenemos que pagar un combustible mucho más caro. Sí. Pero es que todo se junta, como vos decías. Entonces, petróleo alto y sus derivados altos. Ya venía la crisis de los contenedores, que eso disparó muchos precios desde diciembre. ¿Verdad? Aquellos productos navideños o algunos artículos que venían de China, de ahí comprarlos en diciembre eran súper caros, ¿verdad? Creo que todavía estamos en eso. Las tasas de interés, si subieran, de ahí es un golpe a los préstamos, más toda la comida que ha subido, definitivamente vamos como en escala de Arroy. Esto es algo que es normal dentro de los picos de las economías que se dan en los países, o son efectos particulares o coyunturas que estamos viendo en estos momentos, porque a lo que estamos viendo todo está disparado, menos los salarios, ¿verdad? Entonces esto hace que la gente ya lo piense más si tiene que comprar un carro por las tasas de interés del dólar. Ya la construcción para un préstamo habría que analizarlo, porque no solo el préstamo hay que pagarlo, sino que también todos los materiales de construcción que vienen de otros países van a estar disparados. En fin, como que el tema de invertir o gastar, ya sea en ocio o en cualquier otra cosa, de ahí, lo que hace la gente es que echa para atrás. Entonces, la pregunta concreta, ¿son cosas que suceden en las economías de los países? Y si este asunto que todo se dispara, de ahí, ¿es normal o no lo es un tema coyuntural? Ok, vamos a ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay un poco de todo, porque vamos a ver, había una situación que era coyuntural, que era el tema, por ejemplo, de los desajustes en las cadenas de logística. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, tenían mucho problema para conseguir camioneros, transportistas en general. Estaba el precio de los contenedores por los cielos. Entonces, todo eso, como usted dice, ya lo habíamos comenzado a ver reflejado en el precio de los, bueno, de juguetes y esas cosas. En Navidad lo vimos, pero también de insumos agropecuarios. Claro. O sea, los abonos están por el cielo, ¿verdad? Entonces, eso, obviamente, abono más caro significa o menor productividad por hectárea o un costo de producción más alto, y probablemente en algún momento golpea a los bolsillos de las personas. La otra cosa que usted decía muy claramente, el tema de tasas de interés. Vamos a ver, tasas de interés tal vez era un poco menos coyuntural, ¿verdad? Porque en tasas de interés una parte era, digamos que tendiendo a normalizar una época de tasas inusualmente bajas que se establecieron como coyuntura para tratar de apoyar la economía deprimida por la pandemia, ¿verdad? Pero entonces, cuando las tasas comienzan a subir internacionalmente y ya localmente también, eso efectivamente se refleja muy, muy groseramente en el presupuesto familiar. Para una familia que tiene una casa, un crédito de vivienda, por decir algo, de 25 millones de colones, una casa normal, 2 puntos de aumento en las tasas de interés representan alrededor de 40.000 colones más de pago de la cuota de préstamo cada mes. Bueno. O sea, eso es mucho dinero. Y más, muchísimo dinero. Póngale que tiene que viajar para trabajar, ¿cuánto significa más en el precio del combustible, verdad? Claro, entonces ahí vamos a ver, el tema de tasas de interés, por eso es que a uno le preocupa, y a veces la gente lo cataloga de alarmista o en general, pero eso es por la razón por la cual a uno le preocupa la estabilidad de las finanzas públicas. Porque cuando alguien se pone a hacer grandes ofrecimientos de que no más impuestos y de otras cosas, uno lo que dice es que la gente lo va a pagar, la jarana sale a la cara, como usted dice, y la gente lo va a pagar por aumento en las tasas de interés. Y entonces, ciertamente esa parte es muy grosera. Vamos a ver, había una parte de esto que era coyuntural, le decía, que era ese desajuste en las cadenas de logística. Originalmente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que decían era que esos efectos iban a estar presentes principalmente durante el primer semestre de 2022 y después se iban tendiendo a normalizar. Y entonces que esa inflación que hoy anda en niveles del 5 o el 6 en la Unión Europea
y en Estados Unidos iba a regresar a los niveles acostumbrados del 2% a partir del segundo semestre de este año. Hoy eso no está tan claro ya, por el tema en parte de la poca claridad que existe sobre las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque como les decía, si el precio del petróleo o del gas natural se acelera, ya no solo porque la economía se reactiva un poco y hay más demanda, sino porque hay un problema de oferta, o sea, de menor oferta, porque le bloquean las exportaciones de petróleo a Rusia, entonces eso puede tener repercusiones fuertes sobre costos de producción. Es decir, por muy románticos que queramos, la economía mundial es muy dependiente hoy de los combustibles fósiles. Sí. La descarbonización es una aspiración muy bonita, pero no es la realidad hoy. Y entonces, un petróleo o un gas natural más caro es una electricidad más cara, un funcionamiento de las calderas de ciertos procesos mucho más caros, por lo tanto un precio del vidrio, del cemento, de los metales, del acero más caro. Y como usted bien lo decía, entonces todo eso viene a repercutirse sobre esperanzas que nosotros teníamos incluso de reactivación económica. Porque la gente no va a tener plata para ahora reactivación económica, hay dos puntos importantes, creo que usted lo mencionaba, que es la parte de construcción, digamos, que se reactiva, que está incluso paralizada, construcción de carreteras y todo esto por el tema cochinilla, el tema de la construcción en sí como tal, y la otra es la parte turística, digamos que son dos elementos importantes, digamos, de reactivación económica que se van a ver impactados por todo esto que estamos viviendo. Claro, ve que en construcción, que es un tema muy importante, como usted dice, en construcción tuvimos, para empezar, el problema de los diamantes y los cochinillas y estas cosas, que básicamente hizo que la gente que hoy está en el gobierno no tomara decisiones, posiblemente por temor a ser cuestionado. Entonces, mucha obra que se podía haber ejecutado, tanto a nivel de Poder Ejecutivo como a nivel de municipalidades, no se ejecutó. Entonces usted va a ver al final de este año una subejecución importante en los presupuestos de las municipalidades y del gobierno central, porque no van a haber tenido el valor de tomar decisiones porque no quieren ser cuestionados. Entonces ya ahí teníamos un problema complejo que era que no había obra pública. La obra pública se estaba deteniendo mucho. Pero ahora vamos a sumarle a eso un poco el que los materiales de construcción van a subir significativamente. Curiosamente, por ejemplo, Costa Rica, hay una buena parte de las importaciones de hierro y de acero que vienen de Ucrania. Entonces uno dice, pues, ahora hay que buscar proveedores alternativos, renegociar. Entonces, además de que podría haber alguna repercusión sobre algunos, digamos, desabastecimientos transitorios, muy probablemente sea más caro el acero. Entonces, efectivamente, el costo de la construcción va a ser mayor. Y como usted lo dice bien, la otra cosa es, el ciudadano de la Unión Europea, que comenzaba a recuperarse el empleo en general y comenzaba a decir, pucha, ya esta cosa de la emergencia sanitaria se va moderando un poco, estoy loco y quiero ir a despejarme a Costa Rica. Y esa era parte del que nos iba a ayudar a nosotros a recuperar el turismo. Bueno, ahora resulta que ese ciudadano europeo va a tener que pagar mucho más cara la factura por su electricidad, por la calefacción, por el gas natural, pero también, digamos, por el trigo, digamos, y algunos otros derivados. Entonces, el tema es que cuando la gente tiene que se enfrenta a una restricción presupuestaria y algo de la canasta de consumo sube mucho de precio, si no tiene dónde inventarse ingresos adicionales, como usted decía, ¿verdad? No es que le aumenten el salario, desafortunadamente tiene que sacrificar algo. Y en ese sacrificar algo, usted lo sabe muy bien, Álvaro, que uno probablemente primero corta las salidas al cine y corta el par de cervecitas entre semana o cosas de esas. Es decir, corta una buena cantidad de temas de esparcimiento y probablemente eso haga que la recuperación del turismo sea más lenta. Claro. Sin embargo, Roy, ya eso es una opinión muy particular que tal vez no tenga que ver con la entrevista,
pero que uno las observa, ¿verdad? Que hay un sector de la población que todavía anda como en una pura fiesta, ¿verdad? Uno cuando ve conciertos de 30,000 personas, los estadios abarrotados y todo ese tipo de cosas, uno se pregunta, ¿habrá crisis en el país, verdad? ¿O es a un sector de la población la que más la golpea y otros andan en una pura fiesta? Es un tema de apreciación, ¿verdad? No sé si a veces la gente lo hace porque tomamos decisiones a veces más emocionales que racionales. Y parte de estos programas precisamente no es para asustar a la gente, sino es para decirle, vea, el mundo va por aquí y hay que tomar ciertas precauciones y si a usted no le alcanza el salario, pues deje de alegar que es el gobierno. Hay coyunturas también que nos afectan y hay que tomar personalmente decisiones, porque a veces lo menos que queremos hacer es tomar decisiones propias de reducir ciertos gastos que no nos benefician, gastos superfluos que llamamos, ¿verdad? Pero que siempre culpamos a los gobiernos y desconocemos esa coyuntura internacional que nos viene afectando y que nos puede amarrar más. Y ante esto quisiera preguntarle, Roy, ¿qué decisiones podría uno ir tomando desde el punto de vista económico para ir enfrentando un poquito esto? Porque usted lo decía, no hay nada claro en el segundo semestre. Posiblemente esto se vaya a llevar todo el 2022 en esa situación, además de las alarmas que nos encienden los medios cada vez que toman minutos de minutos para hablarnos nada más de que todo sube. Sí, ahí hay dos cosas interesantes, ¿verdad? Una, como usted dice bien, a veces hay un consumo irracional, que incluso ese consumo irracional, desde cierto punto de vista, se veía como una oportunidad interesante, ¿verdad? Porque lo que se decía es, la gente durante la pandemia, alguno se asustó un poco, restringió en parte sus gastos, y la gente que había aumentado su ahorro, ¿verdad? Hubo gente que simplemente perdió su empleo y entonces no, y por eso restringió su gasto, pero hubo gente que lo que hizo fue que aumentó su ahorro. Y entonces, después de que comenzaba a ceder un poco la pandemia, una de las expectativas de recuperación de la economía mundial era que la gente iba a canalizar parte de ese ahorro a consumo y que incluso, ¿por qué no?, algunos hasta posiblemente se desahogaban. Y entonces, después del estrés, decían, viene Bad Bunny, voy a ir al concierto, aunque me cueste 200, 600 dólares, no sé. Y así en la Unión Europea o en Canadá o en Estados Unidos, uno quisiera que alguna gente decía, voy a hacer el viaje soñado a Costa Rica, porque me lo he estado posponiendo por mucho tiempo. Y entonces, como usted dice, a nivel internacional, el problema de eso es que algunos de esos van a tener que enfrentarse a la decisión, y a eso voy a la pregunta que usted hacía, de reaccionar, digamos, a realidades. Vamos a ver, nosotros, la realidad práctica es que igual que pasa en el resto del mundo, en Costa Rica nosotros somos bastante dependientes del petróleo. El autobús se mueve en diésel, los vehículos diésel o gasolina, las bombas de riego se mueven en diésel, las calderas de las cementeras, la producción de vidrio, pero también la Dos Pinos en general, son calderas que consumen diésel y búnker. Y entonces esa realidad es que todavía, digamos, eso va a impactar y probablemente nos va a impactar a todos en muchas formas, desde el pasaje de autobús o la movilización en el vehículo hasta después algunos precios de alimentos que se van a ver afectados por eso. Ahora, yo creo que por duro que sea, pero efectivamente uno lo que se enfrenta es a una necesidad de reponderar algunos patrones de gasto y probablemente a ver si las cosas positivas que nos enseñó la pandemia, como por ejemplo el aprovechamiento de la virtualidad, de pronto vaya a haber que recurrir un poco más a eso y que entonces uno haga reuniones de tragos con los amigos, donde cada quien está en su casa y conectado por Zoom como aquí, y para no tener que pagar el diésel de ir a desplazarse hasta donde los amigos porque no le alcanza. Y es que ahí, Álvaro, tal vez lo que quiero mencionar es que también en campaña electoral ocurren muchas cosas que la gente se aprovecha de la frustración del ciudadano para tratar de llegarle y de atraerlo a su partido, de conseguir su voto. Y entonces hacen ciertas cosas que desafortunadamente son poco responsables.
Vamos a ver, la realidad práctica es que los impuestos a los combustibles en este país sí, son altos, pero además representan el 12% de los ingresos fiscales. Entonces, Altísimo, sí. claro, entonces si usted llega y le dice al gobierno, vea, baje los impuestos porque con los precios actuales del petróleo vamos a estar muy mal, entonces usted lo que va a decir, claro, el gobierno, si usted le baja los impuestos y tiene que renunciar al 12% del ingreso fiscal, se va a tener que endeudar más. Y probablemente cuando esa deuda comience a aumentar, la gente lo va a lo va a ver con otra cara y le va a decir, yo a usted ya no le puedo prestar tan barato porque puede ser que usted no me pague. Y entonces le va a subir la tasa de interés. Y entonces lo que usted se ahorra por combustible lo va a pagar en tasa de interés. Entonces ve que jodido esto, porque incluso puede ser que usted tenga un problema de, digamos, de equidad muy dudosa, porque vamos a tratar de bajarle impuesto a los combustibles, que, vamos a ver, los combustibles los usamos todos, pero también es cierto que ese combustible, le vamos a subsidiar el combustible al que tiene el range, que consume muchísimo combustible, y eso se va a reflejar después en un aumento en las tasas de interés que paga el ciudadano de a pie también. Entonces, Es es importante, complicado. eso que iba antes de ir a un comercial, eso que habla porque el gobierno anunció que podía paralizar el cobro digamos, de los impuestos a los combustibles. No sé qué tan real es en una economía como la nuestra, que estamos fatal. Y si eso es solo para los que le echan el combustible al carro, o como usted señalaba, son los que producen acero, los que producen leche, ¿verdad? Y una serie de gente que también utiliza combustible para otras cosas. Que yo no creo particularmente que esa reducción en el costo del combustible a esos particulares vaya a repercutir en que rebajen los precios de los productos. Bueno, es mi criterio, no sé si económicamente Sí. eso es factible. Pero tiene la posibilidad el gobierno o plata para decirle voy a congelar un año el precio de los combustibles, Roy, o es una medida que más bien nos puede joder. Vamos a ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno a veces es que los políticos les encanta hablar con ambigüedad. Entonces, lo que a veces a uno le dicen no necesariamente es lo que uno cree que le están diciendo. O sea, ¿a qué me refiero? Los combustibles aquí tienen dos componentes, o los impuestos. Tienen una cosa que se llama el impuesto específico por litro de combustible, que es un impuesto específico que se creó por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, la Ley 8114, que establece esos impuestos específicos sobre combustible, que sustituyó en su momento el IVA, el selectivo de consumo, el de CONAVI y otro montón de cosas que tenían los combustibles. Y entonces pusieron el combustible en un monto específico, en colones. Pero ese monto específico lo ajustan cada 3 meses por inflación. Entonces lo van aumentando. Entonces, cuando Carlos Alvarado se refiere a congelar los impuestos, yo creo que se refiere a congelar los aumentos por inflación. Okay. O sea, y no se refiere al monto completo de los impuestos. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con una propuesta que por ahí escuché a José María Figueres, que ese sí decía, necesitemos bajarle 100 pesos al impuesto de combustibles. Y entonces a mí esa sí me asusta un montón, porque uno siente que con la situación fiscal que tiene este país, digamos que saldría más caro, o sea, saldría más doloroso, digamos que el remedio que la enfermedad. Bajarle los 100 pesos, pero que Claro, tampoco porque es después mucho. va, Vamos, no sé qué claro, tal no, sin... sí, exactamente, y no todo el mundo nos va a beneficiar, pero todo el mundo va a sufrir el aumento en las tasas de interés, que se crearía por el hueco fiscal que se abre ahí. Roy, eso que usted dice, la tasa de interés, me llama la atención, porque pareciera como que si el gobierno no recoge o pierde en una parte, al final de ahí tiene que recoger lo que falta, por supuesto. Recurre a las tasas de interés. Claro, ve por ejemplo, creo que fue la semana pasada, que el ministro de Hacienda tiene un estilo muy particular.
Entonces, la semana pasada estaba, digamos que denunciando, por usar un término, al Banco Popular, porque estaba pidiendo tasas muy altas en la subasta de bonos de gobierno. O sea, entiéndase y dijo que el Banco Popular quería rendimientos especulativos. Lo que pasa es que eso es muy difícil de calificar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo el Banco Popular en esa subasta? Posiblemente lo que dijo fue, la situación comienza a ponerse un poco más fea, el gobierno va a necesitar más plata, las tasas de interés internacionales están subiendo, y entonces yo, si tengo 10.000 millones de colones y tengo que decidir dónde los pongo, entonces probablemente diga, solo los voy a poner en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, y si me pagan un poquito más, porque si no, me llevo esa plata y la invierto en bonos del Tesoro o algún otro destino. Entonces, ciertamente, vamos a ver, la realidad práctica es esa que usted dice. Cuando el gobierno comienza a generar dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas, como si fuera en una economía personal o familiar también, aquellos que le prestan plata van a decir, ya no le puedo prestar plata a esa tasa de interés porque siento que ahora usted es un cliente más riesgoso. Entonces necesito que, de las pocas cosas que son ciertas en finanzas es la relación, digamos, que tiene que existir entre riesgo y rendimiento. Uno, digamos, solo va a invertir en cosas de mayor riesgo si gana más. Y entonces cuando sube el riesgo, en este caso de un prestatario, aquel que le presta plata va a decir, voy a tener que cobrarle un poquito más de interés. Y como le decía, ese aumento en las tasas de interés lamentablemente se traduce muy rápidamente en la cuota del préstamo de la casa, en la cuota del préstamo del carro, en el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Es decir, es muy duro y muy rápido además. Okay. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos, no se vaya, estamos en Tertulia de Noche. Volvemos. Bien, continuamos con Tertulia de Noche, compartiendo con el economista Roy González. Roy, estamos a pocas semanas de que se realice la elección presidencial. Tenemos dos candidatos. Estábamos hablando de la coyuntura internacional en que estamos y la situación que estamos viviendo a nivel económico. Y uno sigue escuchando discursos, ¿verdad?, de los candidatos presidenciales. Y hey, tienen que ganar votos. Eso es entendible. Pero no sé si usted ha podido revisar ambos planes de gobierno de tanto de Figueres como de Rodrigo Chávez, que nos plantean desde lo que estamos hablando a cómo podemos mejorar la situación económica del país. Porque pareciera, como usted decía antes, que el escuchar no más impuestos, que todos los candidatos presidenciales hablan. Rodrigo Chávez dice que él va a eliminar 170 y resto impuestos, lo que no he dicho cuáles. Pero todos hablan de que no más impuestos, no más impuestos, no más impuestos. Incluso hablan de una situación interesante, voy a bajarles el precio de la luz, ¿verdad? En el caso de Rodrigo Chávez. No sé si eso es posible o no es posible. Pero seguimos viendo como yo siempre he dicho que un programa de gobierno es una expectativa de vida a cada costarricense. Y a cada costarricense porque todo el mundo lo interpreta de manera diferente, ¿verdad? Por eso quizás algunos apoyan a un candidato y apoyan a otro. Y a veces uno escucha candidatos presidenciales con propuestas políticas que pareciera que van bien en contra de los intereses de quienes van a votar por él, ¿verdad? Entonces, no sé desde ese punto de vista de la reactivación económica, qué nos espera con ambos candidatos, porque el panorama económico del país no va a ser nada alentador. Y no es por lo que estemos arrastrando, sino también somos parte de una economía global, por supuesto.
Sí, eso es un excelente punto. Vamos a ver, Álvaro, digamos, uno tiene esa misma sensación un poco lamentable de que en esta época los candidatos presidenciales andan vestidos de Santa Claus y entonces andan con un saco rojo ahí al hombro y dependiendo de la persona con la que se reúnen, tratan de sacar del saco algún regalo como para tratar de convencerlos de votar por ellos. Claro. Entonces, uno los vea en algún momento, el primero, Rodrigo Chávez se reúne con los sindicatos y les dice, vean, esa ley de empleo público es un adefesio que debería ser vetado. Entonces uno dice, al final de cuentas, puede ser que la ley de empleo público tal vez no sea maravillosa, pero para lo que cuesta en este país encontrar el capital político para aprobar un proyecto de esa naturaleza, que además requiere 38 votos, o sea, hay que ser muy poco serio para llegar uno y hacer un comentario de esa naturaleza. Vamos a ver, y con esto no estoy tratando de hacerle publicidad a Figueres, porque don José María también después fue la semana siguiente a reunirse con los rectores de las universidades y entonces les dijo, vea, esa ley la podemos revisar después de aprobada. ¿Verdad? Entonces uno dice, sí, desafortunadamente ambos candidatos están en una cosa muy complicada que es tratar de manejar el discurso que atraiga más electores, lo cual lamentablemente encierra el riesgo que usted menciona, y es que uno crea que le están haciendo un favor y que después lo que vaya es a llevar palo en términos de las consecuencias. En tema de reactivación, yo le doy mi percepción. Yo creo que el programa de gobierno de Liberación Nacional está mucho mejor estructurado. Es decir, al final de cuentas plantea, creo que son como 6 cosas grandes en reactivación. Una que tiene que ver con conectividad, con Internet, la que habla un poco la inversión, que sería muy interesante si logran movilizar los fondos que sí están ahí en Fonatel y que el problema es que no los ejecutan, ¿verdad? Entonces eso sería un tema importante. Pero también menciona algunas cosas interesantes en el tema de reactivación de turismo, con una inyección de capital, creo que son 150 millones de dólares para temas de liquidez. Menciona algunas cosas interesantes en aumento de la productividad cafetalera, del mantenimiento de la palma aceitera y el aumento también digamos, de los niveles de producción, igual que, una, que un aumento del hato ganadero. Y después menciona otras cosas ahí interesantes de empleo, digamos, de cierre de brechas para algunos sectores que sí están necesitando empleo y que no consiguen mano de obra. Hay gente que necesita inglés y algunas habilidades técnicas. Tiene la ventaja eso, que muchas de las cosas que están ahí tienen metas concretas y tienen montos. Ahora, el problema que uno piensa ahí es que desafortunadamente el país tiene muy poco espacio para seguir creciendo en gasto público con deuda. Es decir, llega un punto donde usted dice, vea, es que eso que usted está planteando es importantísimo, pero ¿cómo hace usted para hacer eso Si no sin hay aumentar plata. los niveles de deuda a un punto que los inversionistas se asusten, suban las tasas de interés y ese aumento en las tasas de interés desestimule no solo el consumo, sino al resto de sectores que van a tener que pagar más caro por sus créditos de inversión? En el caso de Figueres, digamos, él lo menciona de una manera muy poco concreta al final de su plan de gobierno, donde habla de una reforma del Estado que tiene 4 pilares. Rodrigo Chávez solo tiene una pilar, pero es más gritona que eso, entonces dicen que tiene una ventaja. Pero entonces tiene 4 pilares que están asociados con una mejora en la calidad del gasto, una mejor gestión de deuda, reactivación económica y alguna parte de aumento de ingresos o de revisión de ingresos, sobre todo en la parte de mecanismos, digamos, de control de tributación y aduanas. O sea, con esto lo que quiero decir es que la propuesta de Figueres en general, en temas de reactivación económica, me parece buena. Lo que siento es que ahí es importante que una propuesta de esta naturaleza o de cualquier otra tiene que ser muy equilibrada en temas de tanto de lo que tiene que ver con la situación fiscal, que uno no se puede poner a hacer mucho loco,
como creo que también es importante, y de alguna manera lo mencionan los dos candidatos, lo que tiene que ver con los mecanismos de alianzas público-privadas. Es decir, lo que uno dice es la carretera San Carlos, por ejemplo. La carretera San Carlos probablemente la mejor solución sea concesionarla. Es una carretera que hoy no existe. Entonces, por lo tanto, la gente no va a decir, mire, es que yo antes pasaba por ahí gratis. Es decir, no, usted va a tener la opción de pasar por ahí si paga un peaje que le va a permitir llegar a San José una hora antes. Entonces, probablemente esas cosas tengan sentido. Claro, hay que buscar que las empresas que las administren, ojalá fuesen empresas de la economía social. Yo en broma y en serio le decía un día de estos a algunos amigos en Copelesca que porque Copelesca no hacía toma esa concesión y completaba la carretera. No sé si Copelesca, pero lo que me refiero es que efectivamente hay alianzas público-privadas con mejor participación del resto de los ciudadanos, ya sea incluso a través de aunque fuera sea a través de los recursos de los fondos de pensiones. Es una buena idea en el tema de infraestructura, que ambos candidatos de alguna manera lo mencionan. Rodrigo Chávez tal vez el detalle que tiene es que concreta poco. Entonces, o él dice muy bien, él dice el qué, pero no dice el cómo, ¿verdad? Entonces lo que dice es, aquí solo dice como tres cosas en reactivación que recuerde yo. Una dice, vamos a hacer ventanillas únicas, con silencio positivo después de cierto tiempo, ¿verdad? Entonces un poco lo que dice es, vamos a tratar de agilizar el funcionamiento, digamos, de la tramitomanía para hacer negocios. Después creo que también plantea algunas cosas ahí en temas de infraestructura, tal vez con un poquito menos de precisión que el caso de Liberación. Y a mí lo único que me ha preocupado un poco ahí, que creo que ese es un problema de los dos, que yo coincido en que no estamos para más impuestos, pero uno tiene que ser serio y decir, mire, es que si usted no quiere más impuestos, solo tiene dos cosas más que hacer. O el gasto va a tener que repriorizarlo y entonces de gastar menos en algunas cosas para gastar más en otras, como lo que hablábamos igual en las familias. Y si usted le sube el precio del petróleo, Claro. o si usted quiere hacer otras cosas, va a tener que dejar de echarse las birras una vez a la semana y pasar a cada 15 días. Así es en el Estado igual. Si uno quiere, digamos, hacer más cosas y no poner impuestos y no quiere poner más deuda porque suben las tasas de interés, va a tener que focalizar mejor el gasto, repriorizar. Yo creo que eso es un tema importante que ambos van a tener que ver. Y la otra cosa que creo que tiene que ver un poco con eso es, vamos a ver, siento que hay que buscar que el Estado sea mucho más eficiente, para que con cada colón que uno le da al Estado por la vía de impuestos, el Estado logre más con ese mismo dinero. Y desafortunadamente ahí me parece que los políticos siguen entendiendo mal eso, porque como digamos, le quieren hacer ver al elector que la reforma del Estado es un problema de recorte de planilla del Estado y que no van a tirar a gente a la calle ahora. Eso es una visión muy, muy limitada de una reforma del Estado. Uno lo que quiere, lo que uno debería tener es que el Estado rinda cuentas efectivas y que entonces usted diga, bueno, usted lo que quiere es que el Consejo Nacional de Producción, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción, usted quiere que exista porque va a dar asistencia técnica de calidad que va a mejorar la productividad del agricultor. Pero si eso es así, entonces yo lo que quiero saber es cuántas asistencias técnicas dieron, con qué oportunidad, es decir, si yo solicito como agricultor una asistencia técnica, cuánto tiempo tardan en responderme y esas cosas, ¿para qué? Para que el día de mañana sigamos invirtiendo lo mismo en el Consejo Nacional de Sí, Producción. indicadores de productividad. Tal cual, que se midan las cosas. O sea, es decir, que el tema práctico, que usted diga, que la gente tenga la responsabilidad de hacer mejor las cosas. Porque, vamos a ver, el dinero del sector público es sagrado porque es de todos. O sea, y entonces uno lo que dice es, en los negocios personales, si la gente quiere hacer las cosas mal o con poca eficiencia, es un problema de ellos perderán su plata. Pero en el sector público uno debería estar comprometido con hacer las cosas bien y con eficiencia. Y ahí es donde yo siento que
de que habrá que ver un poco qué pasan los dos. Como digo, las propuestas de reactivación son más concretas en el caso de Liberación Nacional. En el caso de Rodrigo Chávez, no obstante, hay un tema interesante en el tema de entender ambos que hay eso tiene que ser una buena estructuración de alianzas público-privadas, porque digamos, a solo el sector público no podemos seguir dependiendo de eso para el desarrollo de los proyectos de inversión que el país necesita. Roy, pareciera que sí ambos están conscientes de que al Estado hay que meterle un poquito el bisturí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que tratan es como no decirlo demasiado como claro, porque no quieren ahuyentar electores. Claro. Pero sí tienen que, yo sí he escuchado por lo menos a Figueres hablar de revisar las instituciones que se dedican a prestar ayuda social. ¿Verdad? Que no es un tema nuevo, también ya otros lo han hablado, de que está el IMAS, está el IMBU, digamos, y que todos a veces una familia hasta recibe 3 ayudas, ¿verdad? Una de cada institución, porque no hay esa trazabilidad incluso tecnológica para poder ver si efectivamente se le está prestando ayuda a alguien. Y esos son costos altísimos, ¿verdad? Eso es un excelente ejemplo. Vamos a ver, y es algo que a mí me gusta del programa de Figueres. Él tiene lo que se llama el piso económico familiar, que es un poco decir, mire, la gente en pobreza extrema, entiéndase, la gente que no logra, digamos, satisfacer las necesidades calóricas necesarias, esa gente no la podemos dejar así. Y entonces lo que dice es, a esa gente hay que darle digamos, un piso económico, es decir, una ayuda, una transferencia monetaria, para que cumpla sus necesidades fundamentales. Y eso creo que, no me hagas caso el número exacto, pero creo que habla que eso cuesta 230 mil millones de colones por año. Esa es su estimación. Lo que costaría eso para llevar la pobreza extrema al 50% en estos 4 años, y para financiar, creo que son 59 mil pensiones más del régimen no contributivo. Pero, ¿qué es lo interesante? Y esta parte ojalá que sea cierta, porque él lo que dice es, cuesta 230 mil millones, pero ahí están. Es decir, lo que hay que hacer es, digamos, asignarlos mejor dentro de la colectividad de instituciones para ayuda social. En teoría, se supone que allí se consiguen esos 230 mil millones, pero que si se focalizan mejor, si se evalúan mejor, efectivamente van a impactar sobre la pobreza extrema. Mientras que cuando no hay un buen control o esas cosas, uno sabe que hay muchos casos de gente que no califica como beneficiarios de un programa de asistencia social y que terminan recibiendo plata. Roy, por esas expectativas que puede tener el costarricense, no es la varita mágica del nuevo presidente, ¿verdad? Como que están esperando de que si viene Chávez o viene Figueres, la situación económica va a comenzar distinta a partir de los primeros 100 días del gobierno de cualquiera de los dos. Porque puede haber frustraciones, ¿verdad? De ver que no se ejecute, que la costo de la vida no baja, de que los intereses van para arriba. Una asamblea legislativa complicadísima, porque mucho de esto también pasa por el Congreso, ¿verdad? Entonces las negociaciones políticas son efectivas. Pero yo a eso creo que la gente tiene muchas expectativas de ese plan de gobierno personalizado, dice uno, que al final se convierte en una frustración porque ya uno dice, yo propuse eso, pero en el Congreso no lo pasaron. Y termina la gente desenganchándose de la política y la situación sin variar. Sí, a mí me preocupa mucho eso que usted menciona, porque efectivamente, al final de cuentas, es complicado cuando los programas son simplemente declaración de buenas intenciones. Y entonces usted dice, vea, es que vamos a sacar a los corruptos y no sé qué cosas del gobierno. Y entonces la plata va a alcanzar. Entonces, la puta, sí, qué bonito eso, pero ¿y qué? Entonces, ¿y cómo? La plata alcanza ¿Cuándo? si no se la roban. Claro, y uno dice, ¿cómo, cuándo y dónde? Digamos, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque si no, yo me temo eso que usted dice, que pase mucho por el tema del enojo y de la cierta frustración que hoy parece haber contra el sistema,
y que digan, no hombre, otra vez PAC 2.0, que era la expectativa de que este era el cambio y todo siguió igual. Así Y es, entonces uno lo que dice es, desafortunadamente, y eso es merecido, vamos a ver, claro. cuando vamos a ver, yo nunca había votado por el PAC hasta Luis Guillermo Solís, en algún momento voté por él. Y me pareció interesante cuando planteó y dijo, vamos a revolucionar el Plan Nacional de Desarrollo. Y siguió haciendo un Plan Nacional de Desarrollo que es pura paja. O sea, es un plato de babas, no tiene indicadores, no tiene métricas que permitan a ver cómo mejoran los servicios al ciudadano. ¿Qué significa? Exactamente igual que como han sido los gobiernos de los últimos Claro. 30 años. Entonces, yo me temo eso. Y la otra cosa que me preocupa es que, que vamos a ver, que ninguno de los dos tiene, vamos a ver, tal vez voy a decirme, hay un muy buen porcentaje de las cosas que, contrario a lo que los políticos nos han querido hacer creer, no necesitan de una nueva ley. Este país tiene muchísimas leyes Claro. y muchas veces de lo que se necesita es de una mejor gestión. Una mejor gestión de manera tal que usted como consejo de gobierno, el consejo de gobierno funcione como una junta directiva que llama a sus gerentes y le diga a usted, bueno, Álvaro, usted es el gerente del MOP, ¿eh? ¿Cuánto mejoró la velocidad promedio de desplazamiento de los costarricenses en estos 3 meses? Y si usted llega y le dice, perdón, no, es que ese dato no lo tengo, entonces usted lo echa automáticamente, porque usted dice, vea, es que si usted trabaja en obras públicas y transportes, usted tiene que hacer que el transporte de mercancías sea ágil y barato. Así Entonces es. usted tiene que encontrar un indicador y tiene que monitorearlo. Y su trabajo solo va a hacer mejor la calidad del servicio al ciudadano si usted mueve ese indicador. Para eso usted no necesita la Asamblea Legislativa. Así es. Para eso, entonces hay un altísimo porcentaje de cosas para los cuales opera lo mismo. Ahora, en las que sí se necesitan, uno tiene 19 diputados a hoy y el otro tiene 9. Entonces, ambos están complicados porque necesitan plantear Negociar. propuestas que convenzan. Necesitan negociar y ahí es donde la cosa se pone distinta. Sí, Porque cada uno va a jalar para su propio molino. Uno no quiere ser pesimista ni negativo, pues no se trata de eso. Pero a veces me entristece mucho a mí ver tanta euforia que hay sobre los políticos, ¿verdad? Que tienden más a buscar el apoyo, por supuesto, buscan el poder. Pero después el desencantamiento de la gente viene por la frustración de no ver los resultados, que eso usted decía de la gestión del Estado, que esperaban, ¿verdad? Y terminan entre el grupo de abstenciones que cada vez crece más en el país, ¿verdad? Entonces, las propuestas de los políticos cada vez son más ingeniosas y más mentirosas que realistas, porque cada vez hay claro, menos gente que les cree. claro. Y el problema ahí que usted bien lo dice es que lamentablemente eso es lo que compramos como electores, ¿verdad? Entonces uno dice, pues pucha, qué lamentable, porque como electores no nos podemos quejar tanto de que nos den un plato de babas, porque pareciera ser que eso es lo que compramos. Lo que Claro, compramos son los discursos incendiarios de vamos a sacar a los corruptos y ahora sí se les acabó el negocio y yo me como la bronca y todas esas pajas. sí, Y claro. uno dice, perdón, digamos, ¿cuándo será el día en que uno, por ejemplo, tenga a alguien que le presente un mapa con los atributos actuales de los servicios públicos y le diga a uno, vea, hoy a usted una espera por una cirugía, no sé, para extirpar, digamos, una mastectomía, porque le detectaron un tumor, ¿no? Usted le toma hoy, no sé, 18 meses. Bueno, mi compromiso de campaña es que eso no puede tomar más de, no sé, de 6 meses. Entonces ahí usted llega y dice después, a la puta, qué interesante, porque al final usted va a poder valorar si impactó o no en una mejor condición su vida como ciudadano. Pero cuando usted lo que se echa es esa hablada de me Sí, como sí. la bronca, de no sé qué cosas, al final de cuentas uno dice, ok, pero ¿y eso en qué significa? Que yo voy a tardar
cuando voy de Heredia a San Carlos no voy a tardar 2 horas y 20, sino que voy a tardar 1 hora y 50, porque eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que un ministro de Obras Públicas y Transportes debería decirme. Claro. Debería decirme porque tiene que impactar la calidad de los servicios que el ciudadano percibe. Y de eso, tristemente, sí estamos lejos. Perfecto. Bueno, Roy, muchas gracias y esperamos que este programa haya servido mucho a los televidentes porque nos abre un poco más el panorama y estamos en tiempos de reflexionar mucho sobre todo lo que está pasando en el mundo, la coyuntura, el país, los políticos. Hay que tomar decisiones, por supuesto, pero que esas decisiones no sean encantadas ni embrujadas, que sean decisiones razonables, que es lo más importante. Roy, muchas gracias y como siempre, muy agradecido por atendernos siempre y compartir su conocimiento con nuestros televidentes. Muchas gracias a usted, Álvaro. Encantado siempre de participar en su programa y ojalá que este año nos sorprenda positivamente y sea mejor de lo que esperamos. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias a Roy González por habernos acompañado en esta tertulia de noche y a ustedes también por acompañarnos como siempre. Tertulia de noche se repite los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos la próxima semana. Chao. Que la pase bien.